Hola a todos y bienvenidos a esta nueva videopráctica donde observaremos el funcionamiento de un filtro activo. Vamos a explicar el esquema de la conexión de instalación de un filtro activo del ejercicio 4 de la práctica C. Para esta práctica necesitaremos un analizador RTA Behringer Ultracurve DSP8024, un filtro activo Egler FAB24 y por último 3 cajas acústicas DAS DS108A. Ahora vamos a explicar cómo va todo conectado. Empezamos con el ultracurve, que sale un conector Canon que lo conectaremos a la entrada con otro conector Canon al filtro activo. Cuando tenemos eso, cogemos 3 cables Canon, como vemos aquí, y cada uno se conectará en una vía distinta. Uno para graves, otro para medios y otro para agudos. Para visualizarlo, lo conectaremos en la vía izquierda y en la derecha conectaremos el cable Canon que viene del ultracurve, que entra, como hemos explicado, de un conector Canon a line in para visualizar la señal. Por último, esos 3 cables Canon que salen del filtro activo y van hacia la entrada de las 3 cajas acústicas DAS108A, como vemos aquí, para reproducir el ruido rosa, que va desde 20 a 20.000 Hz y se reproduce en todas las frecuencias. Aquí tendríamos el filtro activo. Su principal diferencia con respecto al filtro pasivo sería que podríamos configurar la frecuencia donde se producen los cortes. Entonces, por lo general nos viene ya una separación en 3 vías y mediante la configuración podríamos escoger las frecuencias de cortes, que tendríamos aquí el corte en 150 MHz, perdón, 150 Hz, y el segundo corte estaría en 2 kHz. Entonces, aquí tendríamos un filtro paso bajo. Con estas dos ruletas ajustaríamos la potencia de salida de los dos canales. Y el filtro paso bajo estaría programado ahora mismo para hacer el corte en 150 Hz. Aquí tendríamos igualmente las ruletas para la potencia, en este caso para el filtro para un filtro paso banda, que tendría el corte inferior en 150 Hz y el corte superior en 2 kHz. Y por último tendríamos aquí un filtro paso alto que nos daría una frecuencia de corte de 2 kHz, dejando pasar, por ser un filtro de tipo paso alto, todas las frecuencias que están por encima de 2 kHz. Aquí tendríamos debajo, como herramienta de apoyo, el medidor ultracurve. A través de este dispositivo estamos generando una señal de ruido rosa que nos daría una señal que emite a todas las frecuencias, de manera que al visualizarlo en el medidor de espectro nos saldría una curva de ecualización prácticamente plana. También ahora mismo estamos enviamos la señal de ruido rosa por la salida, recogeríamos aquí en el filtro pasivo y entonces en el filtro activo o crossover nos devolvería la salida. En este caso, como podemos apreciar, estaremos cogiendo la salida del filtro paso bajo. Entonces, a continuación vamos a realizar la gráfica vamos a tomar la medida en decibelios de los distintos cortes de frecuencia que tenemos aquí y vamos a elaborar una gráfica para los distintos filtros. A continuación vamos a determinar la frecuencia de cruce, que sería la frecuencia en la que al visualizar los gráficos, sería la frecuencia en donde se produce el cruce, para la redundancia.
Entonces veríamos que la primera frecuencia de cruce estaría en torno a los 110, 115 hercios aproximadamente, y la segunda frecuencia de cruce estaría en torno a los 2000, 2200, 2300 kilohercios aproximadamente. Perdón, 2200, 2300 hercios. Luego tendríamos también la frecuencia de corte, que hemos visto por un lado que era 150. Si apreciamos aquí ya no se produce solamente una caída, y aquí también lo podríamos apreciar en el filtro paso banda que la señal empieza a mantenerse. Y la segunda frecuencia, que sería el de 2 kHz, tendríamos que el filtro activo termina de subir y el filtro paso banda empieza a bajar por aquí. Y entonces nos faltaría por ver la frecuencia, perdón, nos faltaría por ver también el estudio de la octava del filtro. Entonces, para calcular la octava, el orden del filtro, tenemos que calcular la diferencia que hay en la caída en decibelios que hay entre una octava de frecuencia, a partir de la frecuencia de corte. La frecuencia de corte de 150, por tanto cogeríamos, para el filtro paso bajo, cogeríamos la frecuencia de 200 y su octava, que sería 400, es decir, el doble de la frecuencia que hemos cogido. Entonces, si nos fijamos en los valores, tenemos una diferencia de 29,3 a 39,8, que serían unos 10 decibelios de caída. Y si hacemos la cuenta, la habría que dividir entre 6, y con eso tendríamos el valor del orden, que sería aproximadamente de orden 2 el filtro. Bien, ahora vamos a explicar la parte avanzada de la práctica del filtro activo. Vamos a utilizar los mismos componentes que teníamos antes, solamente cabe destacar que necesitaremos un dispositivo móvil, una señal de audio y una mesa de mezclas de referencia UB1622FX. Bien, con todo esto vamos a explicar el esquema de conexión. Empezamos poniendo una salida de mini jack al dispositivo móvil, y con salida de RCA conectamos un adaptador de jack y lo conectamos a la entrada de la mesa de mezcla, y por la parte de atrás salen dos cables de conector Canon, van a salir hacia la entrada de el ultracurve. Una vez tenemos eso, conectamos otro cable con conector jack a la salida del ultracurve y nos dirigimos hacia el filtro activo con conector Canon que enchufaremos en la entrada. Y por último, explicando que se explicó antes en la parte básica, las tres entradas que se conectan en el filtro activo, una vía para grave, una vía para medio y una vía para agudo, se conectan en el filtro activo y salen hacia las cajas acústicas con conector Canon para cuando se oiga música o se reproduzca lo que sea, se oiga en los altavoces DAS DS108A. Y con eso ya hemos terminado de explicar el esquema de conexión de la parte avanzada de la práctica. Bueno, ahora hemos apagado el ultracurve puesto que ya no lo vamos a necesitar, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser enviar desde el canal derecho, las salidas del canal derecho del crossover, le hemos enviado la señal, cada uno de los filtros lo hemos enviado a un altavoz. Entonces, en primer lugar tendríamos aquí el altavoz de bajos, perdón. Ahora tendríamos el altavoz de medios. Y por último tendríamos el altavoz de agudos. Y si le damos nivel a todos los canales, tendríamos el sonido completo.
Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video práctica.